Hoy es la segunda parte del carácter y vida de Dios de José de Egipto. Hoy estudiaremos otras facetas en la vida de este personaje bíblico, José de Egipto, de este extraordinario carácter de fe, de confianza y de esperanza en el Rey de Reyes y Señor de Señores. Un joven que traicionaron y expulsaron de su familia, que se vio inmerso en una complicada tentación sexual, un hombre al que encerraron en una cárcel por hacer lo correcto, que sobrellevó un largo encarcelamiento y que a la postre las personas a las que él ayudó en ese encarcelamiento se olvidaron de él. Bien, iglesia, en primera instancia, en esta segunda parte, vamos a contemplar cómo fue su vida como esclavo en Egipto y cómo este hombre llegó a convertirse en administrador de la casa de Potifar. Vamos a ver también cómo fue bendecido por Dios, hallando gracia ante los ojos de este general del faraón. Hoy vamos a leer también bastante, así como en la primera parte, que leímos casi todo el capítulo 37. Hoy vamos a leer el capítulo 39 y otros apartes de esta para poder desarrollar el tema de esta parte 2. Vamos a Génesis 39 del 1 al 20. Génesis 39 del 1 al 20. Llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Mas Jehová estaba con José, y fue varón próspero, y estaba en la casa de su amo el egipcio. Y vio su amo que Jehová estaba con él, y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Así halló José gracia en sus ojos y le servía. Y él le hizo mayordomo de su casa y entregó en su poder todo lo que tenía. Y aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José. Y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así en casa como en el campo. Y dejó todo lo que tenía en manos de José, y con él no se preocupaba más de cosa alguna, sino del pan que comía. Y era José hermoso de semblante y bella presencia. Aconteció después de esto, que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo: duerme conmigo. Y él no quiso. Y dijo la mujer de su amo: he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa, y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Hablando ella a José cada día, y no escuchándola a él para acostarse al lado de ella, para estar con ella, aconteció que entró él un día en casa para hacer su oficio, y no había nadie de los de casa allí, y ella lo asió por su ropa, diciendo: duerme conmigo. Entonces él dejó su ropa en las manos de ella y huyó y salió. Cuando vio ella que le había dejado su ropa en sus manos y había huido fuera, llamó a los de la casa y les habló diciendo: mirad, nos ha traído un hebreo para que hiciese burla de nosotros. Vino él a mí para dormir conmigo, y yo di grandes voces, y viendo que yo alzaba la voz y gritaba, dejó su ropa junto a mí y huyó y salió. Y ella puso junto a sí la ropa de José hasta que vino su señor a su casa. Entonces le habló ella las mismas palabras diciendo: el siervo hebreo que nos trajiste vino a mí para deshonrarme. Y cuando yo alcé mi voz y grité, él dejó su ropa junto a mí y huyó fuera. Y sucedió que cuando oyó el amo de José las palabras que su mujer le hablaba diciendo: así me ha tratado tu siervo, se encendió su furor. Y tomó su amo a José y lo puso en la cárcel,
donde estaban los presos del rey, y estuvo allí en la cárcel. Bien, hasta ahí llega el pasaje bíblico, el versículo 20 del capítulo que estamos estudiando, el capítulo de Génesis 39, del 1 al 20. Bien, iglesia, observamos que José era de hermosa apariencia, de que a pesar de su juventud, él demostró ser un trabajador digno de seguridad y de confianza, que hacía lo mejor en cada situación con la cual tenía que lidiar. Notamos que su respuesta positiva transformó cada caída en un paso que lo llevaba siempre hacia adelante, antecedente por el cual Dios bendijo no solamente su vida en esta tierra desconocida, sino que la bendición y aprobación de la prosperidad de Dios alcanzaba a los que también estaban bajo su cobertura espiritual. En este sentido, esta bendición cobijaba también a Potifar y a todo el imperio egipcio, a toda esta cultura, que recordemos era una cultura pagana, una cultura idólatra que adoraba a dioses de piedra, de yeso, de metal, hechos con manos de hombres. La esposa de Potifar intenta una y otra vez seducir a José para que se acueste con ella, pero debido a los principios morales que José alimentaba, debido a su integridad, sensibilidad espiritual y por su fidelidad a Dios y al mismo Potifar, él la rechazó. Es decir, él rechazó de continuo a esta mujer, como nos damos cuenta en la escritura. Y ella lo acusa ante su esposo. Y como resultado, y de acuerdo a los grandes misterios de Dios sobre la vida de José, él es enviado a la cárcel. Hermanos, aquí consideramos que lo que verdaderamente importa no son los sucesos ni las circunstancias que pueda deparar la vida, sino nuestra manera de actuar ante ellos. Con la asistencia y misericordia de nuestro gran yo soy, cada situación puede ser usada para bien, aun cuando otros pretendan hacernos daño. Bien, posteriormente, y porque Dios estaba con él, como dice la palabra, José se convierte en el supervisor de la prisión del faraón. Veremos en la siguiente palabra inspirada que José es bendecido por Dios y como resultado es favorecido por el guardián de la prisión, colocándolo como superior a los demás presos, función en la cual José es grandemente prosperado y a su vez es grandemente perfeccionado por Dios. Vamos a leer Génesis 39 del 21 al 23. Génesis 39 del 21 al 23 dice: Pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia a los ojos del jefe de la cárcel. Y el jefe de la cárcel entregó en mano de José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión. Todo lo que se hacía allí, él lo hacía. No necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaban al cuidado de José, porque Jehová estaba con José, y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. Bien. Asimismo vemos cómo José se convierte en un intérprete de sueños, de un mayordomo y de un panadero que se encontraban en la cárcel junto a él. José reconoció, fíjate cuál era el proceder de José, de que él reconoció y concedió a Dios la habilidad e ingenio de su interpretación. En otras palabras,
de que Dios era el expositor, el presentador de esos sueños y de su respectiva interpretación. Como resultado, estos sueños se cumplieron a cabalidad en el tiempo exacto decretado por esa interpretación que recordemos Dios les dio. Dios permitió que estos, el panadero y el copero, tuvieran estos sueños y también dio la respectiva interpretación, la cual se cumplió en el tiempo estipulado, en el tiempo exacto. Bien, vamos ahora a Génesis 41:23 para ver el soporte bíblico de lo que acabamos de decir. Génesis 40, del 1 al 23. Aconteció, después de estas cosas, que el copero del rey de Egipto y el panadero delinquieron contra su señor el rey de Egipto. Y se enojó Faraón contra sus dos oficiales, contra el jefe de los coperos y contra el jefe de los panaderos, y los puso en prisión en la casa del capitán de la guardia, en la cárcel donde José estaba preso. Y el capitán de la guardia encargó de ellos a José y él les servía, y estuvieron días en la prisión. Y ambos, el copero y el panadero del rey de Egipto, que estaban arrestados en la prisión, tuvieron un sueño, cada uno su propio sueño en una misma noche, cada uno con su propio significado. Vino a ellos José por la mañana y los miró, y he aquí que estaban tristes. Y él les preguntó a aquellos oficiales de Faraón que estaban con él en la prisión de la casa de su señor, diciendo: ¿Por qué parecen hoy mal vuestros semblantes? Ellos le dijeron: hemos tenido un sueño, y no hay quien lo interprete. Entonces les dijo José: ¿no son de Dios las interpretaciones? Contádmelo ahora. Entonces el jefe de los coperos contó su sueño a José y le dijo: yo soñaba que veía una vid delante de mí, y en la vid 3 sarmientos, y ella como que brotaba y arrojaba su flor, viniendo a madurar sus racimos de uvas, y que la copa de Faraón estaba en mi mano, y tomaba yo las uvas y las exprimía en la copa del Faraón, y daba yo la copa en mano de Faraón. Y le dijo José: esta es su interpretación. Los 3 sarmientos son 3 días. Al cabo de 3 días levantará Faraón tu cabeza y te restituirá a tu puesto, y darás la copa a Faraón en su mano, como solías hacerlo cuando eras su copero. Acuérdate pues de mí cuando tengas ese bien, y te ruego que uses conmigo de misericordia, y hagas mención de mí a Faraón, y me saques de esta casa, porque fui hurtado de la tierra de los hebreos, y tampoco he hecho aquí porque me pusiesen en la cárcel. Viendo el jefe de los panaderos, que había interpretado para bien, dijo a José: también yo soñé que veía 3 canastillos blancos sobre mi cabeza. En el canastillo más alto había de toda clase de manjares de pastelería para Faraón, y las aves las comían del canastillo de sobre mi cabeza. Entonces respondió José y dijo: esta es su interpretación. Los 3 canastillos 3 días son. Al cabo de 3 días a cabo de 3 días quitará Faraón tu cabeza de sobre ti, y te hará colgar en la horca, y las aves comerán tu carne de sobre ti. Al tercer día, que era el día del cumpleaños del Faraón, el rey hizo banquete a todos sus sirvientes, y alzó la cabeza del jefe de los coperos y la cabeza del jefe de los panaderos entre sus servidores, e hizo volver a su oficio al jefe de los coperos, y dio éste la copa en mano de Faraón. Mas hizo ahorcar al jefe de los panaderos, como lo había interpretado José, y el jefe de los coperos no se acordó de José, sino que le olvidó. Bien, hasta ahí llega el versículo 23. Bien, vemos que después de todo esto, José es olvidado por un largo tiempo por el jefe de los coperos, ¿sí? Una persona a quien él le hizo bien, al que le interpretó su sueño y se cumplió a cabalidad. Pero el copero
o el jefe de los coperos, recordemos que coperos, o ese cargo de copero era la persona encargada de probar tanto la comida como la bebida del rey, para que no fuera contaminado el rey, es decir, por si había algún tipo de veneno o alguna cosa para querer matar al rey. Bien, entonces José fue olvidado por el jefe de los coperos por mucho tiempo. Pero como deduciremos en la próxima predicación, porque necesariamente necesitamos de una parte 3 de este tema de José de Egipto, ¿sí? Eh, Veremos que José tendrá que ser recordado, tendrá que ser aclamado y engrandecido por otra interpretación de sueños que la sabiduría de Dios le da. En este caso son los sueños que tuvo el rey de Egipto, o sea, que tuvo el rey, el faraón. Iglesia, en estas dos partes de este estudio hemos analizado a nivel de la palabra de Dios diferentes facetas de esta extraordinaria personalidad y carácter bíblico de José, tales como lo que hemos visto en la primera y la segunda parte. José fue amado por su padre y odiado por sus hermanos. Esto lo vimos en la primera parte. Los dos sueños que también tuvo José. Recordemos que José también tuvo dos sueños. Vimos también cuando Jacob manda a José a ver a sus hermanos y ellos conspiran para matarlo. Cómo los hermanos de José lo venden. Cómo su padre, en este caso Jacob, es engañado por sus hermanos, diciendo que José fue muerto, fue despedazado por una fiera en el desierto. En esta predicación vimos José cómo es vendido a Potifar. Observamos también cómo José, resiste la tentación. Es acusado falsamente por su señora, o sea, por su ama, la esposa de Potifar. Cómo también es encarcelado, pero Dios está con él. Enseguida vemos cómo José interpretó los sueños del copero y el panadero del rey, y cómo estos sueños se cumplieron con toda cabalidad y precisión. Y por último vimos la ingratitud del jefe de los coperos, es decir, cómo este jefe de los coperos se olvidó de él por mucho tiempo. Ok, Iglesia, el estudio de este excepcional personaje nos lleva a recapacitar por qué Jehová de los ejércitos lo llevó a desempeñar un cargo tan importante en el mundo conocido de ese entonces. Y esto tiene consistencia en el hecho de los valores morales y principios éticos que fundamentaban la vida de José. Aunque no se había establecido la ley, porque esa ley vino con Moisés, ¿sí? José interpretaba la vida sin odios, sin resentimientos, sin celos, sin iras, sin contiendas. Fue un ser humano como nosotros, hecho de carne y hueso, pero como hemos visto, fue una persona, fue un alma que por su fidelidad conquistó la gracia de Dios y el favor de los hombres. Ya para terminar, notemos que José vivió en Egipto, pero que Egipto no vivió en José. De la misma manera, y haciendo alusión a otro gran profeta de la Biblia, el profeta Daniel, que fue uno de los profetas mayores, podríamos decir que Daniel vivió en Babilonia, pero Babilonia no vivió en Daniel. Nosotros, como seguidores de Cristo, como hijos de Dios, vivimos en un mundo
de caos, de mucha inmoralidad. Nosotros vivimos en el mundo, en este mundo, pero debemos hacer todo lo posible para que este mundo que está ya llegando a su fin y que se encuentra en todo tipo de decadencia moral, no viva en nosotros.